Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Hoy nos toca ver los que se acordaron de lo dicho por Jesús, y para eso vamos a leer en Mateo 27, 62 al 69. Y dice así la palabra de Dios: el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos vinieron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia. Encontramos en estos hombres que se acordaron de lo que Jesús había dicho. En el versículo 40 de este mismo capítulo encontramos a los burladores, aquellos que pasaron cerca de la cruz y diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿por qué no desciendes de la cruz? Y ellos, los principales sacerdotes y los fariseos, sabían bien de lo que Jesús había querido decir. Era que él estaba hablando de su propio cuerpo, que él iba a resucitar al 3er día. Y esto fue lo que declararon delante de Pilato. Y nos dice el versículo 62: al día siguiente, que sería el sábado, el día de reposo, el día que ellos tenían como un día sagrado, y que muchas veces al Señor le acusaron por haber hecho algún milagro o recoger espigos con sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo encontramos 2 veces en el capítulo 12 estas acusaciones contra el Señor. Para ellos era muy importante guardar este día. Sin embargo, ellos vemos que este día, que era de descanso, que ellos lo guardaban de una manera solemne, que nadie podía hacer nada ese día. Sin embargo, ellos fueron ante Pilato y lo llamaron Señor. Y no solamente le fueron a pedir que sellara la tumba, sino que ellos mismos fueron y hicieron el trabajo en un día de reposo. Miren cómo estas mentes de estos hombres tan corruptos llegaron a hacer cosas peores de las que podrían haber evitado, porque ellos mismos, dice el versículo 64, creo, que no sea, sí, dice el postrer, que no sea el postrer error peor que el primero. Ellos entendían que habían cometido un error, que habían hecho algo grave, de matar a un inocente, como era nuestro Señor. Sin embargo, ellos siguieron adelante y hicieron este tipo de cosas. Y vemos acá la doble vara que usaban, ¿no? Estas mentes corruptas, y que muchas veces nosotros, como seres humanos, actuamos de la misma manera. Lo que hacen los otros está mal, lo que hacemos nosotros está bien. Y es el mismo error, el mismo comportamiento. Sin embargo, medimos con varas diferentes. Porque todos cometemos errores.
y todos fallamos. Pero lo importante es qué hacemos después de ese error. ¿Cómo lo enfrentamos? Si tratamos de corregirlo y de confesar nuestros pecados y nuestros errores, o lo tapamos como quisieron hacer estos sacerdotes. Y esto es importante para nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes y que tenemos que tener una mente y un corazón limpio y una conciencia limpia para que Dios nos hable a nuestro corazón y poder sentir su guía en cada momento. Necesitamos tener un corazón limpio, porque podemos cometer errores, a veces movidos por los sentimientos o sin querer, pero lo importante para el Señor es lo que hacemos después, porque Dios está dispuesto a perdonar todo pecado, pero a ese pecado que nos arrepentimos y lo confesamos y actuamos conforme a lo que Él quiere, porque Él mismo que nos pidió que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, como le pidió a esa generación. Por ejemplo, el salmista, o sea, el rey David, en el Salmo 139, leemos allí 2 versículos que dice, en su oración delante de Dios, le pide, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Aquí vemos al salmista con un corazón sincero delante de Dios, y aún reconociendo que muchas veces él podía pecar, podía cometer errores. Por eso le pide a Dios esta oración, examíname, mira, guíame si he hecho alguna cosa mal y guíame por el camino correcto para no pecar contra ti. Y Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y muchas veces nos cuesta reconocer nuestro pecado. Y a veces lo queremos disimular o tapar como hicieron estos sacerdotes y fariseos. Y vemos que no prosperaron, porque quedó en evidencia que eran hombres corruptos y malos. Y el Señor mostró que era el Rey y resucitó al tercer día, a pesar de esas piedras, de esa piedra sellada y de esa guardia. El Señor salió de esa tumba. Y nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La multitud, como hemos leído en este mismo capítulo, en Lucas 23, que dice que volvió golpeándose el pecho, arrepentidos por haber hecho semejante acto matando a un inocente. Sin embargo, ellos no, porque no creyeron. No creyeron que el Señor fuera el Mesías, sino que siguieron adelante y sus corazones fueron endurecidos cada día más y sus corazones perturbados por seguir persistiendo en el pecado. Que esto no nos suceda, sino que tengamos un corazón limpio delante de Dios cada día. Que Dios bendiga. Mañana seguimos con esto. Hasta mañana.